Vamos a recibir entonces, ahora sí, al señor presidente de la Nación, el doctor Alberto Fernández. Hace su entrada, acompañado por Roberto Murchison, presidente de IDEA y presidente del Grupo Murchison, Paula Altavilla, vicepresidenta segunda de IDEA, presidente del 57 Coloquio y Country President Argentina, Uruguay, Paraguay de Schneider Electric, y Daniel González, el director ejecutivo de IDEA. Acá vos. Muchas gracias. Señor presidente, queremos agradecerle por hacerse el tiempo en esta agenda de plena época electoral, una agenda muy complicada. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. La verdad que desde IDEA apreciamos mucho su presencia. Sabe que el evento ha tenido como eje rector buscar soluciones a generar más trabajo. Nuestra agenda es avanzar o ayudar a la erradicación de la pobreza a través del trabajo. Habrá escuchado que tuvimos mensajes del Papa Francisco, tuvimos mensajes de los movimientos sociales, de algunos de sus ministros, por lo cual también le agradezco la presencia en este coloquio. Un mensaje muy similar en el sentido de la importancia de generar trabajo para esta Argentina. De la Argentina salimos juntos y trabajando, así que bueno, simplemente agradecerles y hacerle un breve resumen de cuál ha sido la agenda y cuáles han sido los mensajes. He seguido en la prensa algún mensaje suyo en la misma línea, así que vemos que estamos alineados y simplemente muy contentos de tenerlo presente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Lo invito. Bien, ahora sí, entonces, sin más, vamos a invitarlo al presidente. Vamos a escuchar las palabras del señor presidente de la Nación, doctor Alberto Fernández. Con ustedes, presidente. Muy bien, bueno, muchas gracias a todos y todas por estar aquí. Hacía mucho que no venía IDEA, la verdad el año pasado estuve virtualmente y este año, gracias a Dios, lo podemos hacer de este modo. Me levanté en la mañana con la idea de qué iba a hablarles, con la idea de qué contarles. Y francamente preferí ordenar mis ideas en un discurso que escribí, terminé de escribir y vengo acá sin repaso del discurso, pero tratando de ordenar un poco el sentido de lo que quiero transmitirles. Miren, Argentina, nuestro país, está saliendo de un momento único, absolutamente único. El mundo todo se vio enfrentado a una pandemia que arrasó economías, arrasó empresas, arrasó puestos de trabajo, pero lo que es peor es que acabó con millones de vidas. El vértigo con el que enfrentamos ese tiempo no nos ha permitido reflexionar sobre lo vivido y sobre lo que somos. Fuimos combatientes contra un virus de una letalidad enorme que se propagó por el mundo a una velocidad inusitada. Hoy, después de muchos cuidados y después de ser inmunizadas por vacunas que la ciencia desarrolló en tiempo récord, somos sobrevivientes. Somos aquellos a los que la muerte no logró atraparnos. Semejante privilegio que Dios nos ha dado nos exige reflexionar ya no sobre lo ocurrido. Nos impone el deber moral y ético de poner manos a la obra para construir una sociedad nueva, donde el desarrollo sea constante, donde los desequilibrios estructurales desaparezcan y donde la justicia social deje de ser una consigna y empiece a convertirse en una realidad. Convencido de que todos los que estamos aquí somos actores de este presente, creo oportuno convocarlos a unir esfuerzos en la construcción de esa nueva sociedad. Soy el presidente de todos los argentinos y de todas las argentinas. Trabajo cada día para la unidad del pueblo. Sé muy bien que desde hace muchos años somos una sociedad con bandos en pugna, tirando cada uno de una punta de la soga. De ese modo hemos logrado que las fuerzas no se sumen, sino que se contrarresten. Tirando cada uno para su lado, solo logramos inmovilizarnos como sociedad. Asumí el gobierno el 10 de diciembre del 2019 con el espíritu franco de convocarlos a todos a tirar la soga para el mismo lado. La pandemia, desatada tan solo 99 días después aquí en Argentina, volvió a convertir a nuestra sociedad
en dos sectores en pugna. Y de repente, poco a poco, volvimos a quedar enfrentados en bandos diferentes. En este instante, cuando nuestras vidas recuperan una tranquilidad perdida, el momento es oportuno para abandonar los insultos, las quejas antisonantes, las antinomias y los enfrentamientos. Ya es hora de que tratemos de profundizar nuestros acuerdos y minimizar nuestras diferencias. No se trata de unificar ideas. La democracia exige respeto a la pluralidad. Pero como muchas veces he dicho, esa pluralidad es sinfónica. Cada uno que toque el acorde que le corresponda en el tiempo que le es dado, para que la armonía haga sonar muy bien al sistema democrático. Al punto al que hoy hemos llegado es el corolario de una pandemia y de políticas que previamente se aplicaron en nuestro país, que dejaron una economía estancada y altamente endeudada. Digo esto no con ánimo de hacer revisionismo. Sí, solamente tengo el propósito de tener en claro en qué punto estamos, de qué punto partimos en esta tarea de reconstrucción a la que los estoy convocando. Quiero dejar atrás los debates estériles, pero quiero hacerlos partes del diagnóstico del presente para que a partir de allí encontremos juntos los caminos de salida. El Gobierno Nacional es quien debe poner sobre la mesa las distintas alternativas para poder encontrar soluciones a los conflictos que hoy se nos presentan. El primer gran problema que Argentina debe enfrentar con decisión es terminar con la desocupación creando empleo genuino. Debemos trabajar con toda firmeza para que cada argentino y cada argentina encuentre en el siglo XXI un lugar donde trabajar y ganar dignamente el sustento diario para su familia. La asistencia del Estado no puede ser el remedio para la falta de empleo. La asistencia del Estado a los sectores más postergados es solo un paliativo para sobrellevar la pobreza. No es posible perpetuar esta realidad que definitivamente debe avergonzarnos. No existe otro remedio que la inversión privada que asocia al capital y al trabajo para lograr un desarrollo sostenible en nuestra sociedad. Esa ha sido nuestra convicción desde siempre. Permítanme contarles una experiencia personal que a menudo repito, pero que me ayuda a explicar mejor esta mirada que tenemos. Cuando uno recorre el país haciendo campaña, tengo bastantes campañas electorales en mis espaldas, miles de personas se nos acercan con una carta en la que cuentan sus angustias y piden lo que necesitan. En el año 2003, cuando con Néstor Kirchner hacíamos campaña, esas cartas nos pedían una y otra vez un plan. En el año 2003, una y otra vez, miles de cartas que nos pedían un plan. Por entonces, más de 2 millones de personas eran beneficiarias de un programa llamado Jefes y Jefas de Hogar. Durante los 4 años y medio del gobierno de Néstor Kirchner, Argentina creció a un promedio anual del 7% y se crearon más de 2 millones de empleos. Esto permitió que al dejar el gobierno en diciembre del 2007, los planes sociales se habían reducido a un número cercano a los 400.000. De más de 2 millones, cuando dejamos el gobierno con Néstor, quedaban 400.000 planes sociales. Ese año fui el jefe de la campaña que llevó a Cristina a su primera presidencia. También hicimos actos y también recibíamos miles de cartas y notas que la gente nos daba en esos encuentros. Entonces advertí que ya nadie nos pedía planes. Ahora nos pedían mejores condiciones de trabajo. En los 8 años en que Cristina fue presidenta, el empleo siguió creciendo. En total, se generaron más de 1 millón de puestos de trabajo. El desempleo se redujo a poco más del 5%, un número que muestra más la rotación en el empleo que el desempleo real. El número de planes sociales se había reducido a menos de 200.000. Pero hubo un dato más llamativo. Para el 2015, cuando Cristina terminó su mandato, nadie pedía ni planes ni trabajo. ¿Cuál era el reclamo de entonces?
El reclamo era que los asalariados no pagaran impuestos a las ganancias. Qué diferencia, ¿no? Los menos de 200.000 planes que dejó Cristina al concluir su mandato se multiplicaron en los 4 años subsiguientes. El 10 de diciembre de 2019, al asumir mi mandato, casi 800.000 planes se distribuían en Argentina. De menos de 200.000, estábamos en diciembre del 2019 en casi 800.000 planes sociales. La apertura indiscriminada de las importaciones, la caída sostenida del consumo y el cierre de 23.000 pequeñas y medianas empresas aparejaron un incremento preocupante de la desocupación y de la pobreza. Quiero decir con esto que si algo caracterizó al espacio político que hoy gobierna la Argentina, es la promoción de la inversión empresaria y la creación del empleo. Con ese mismo espíritu actuamos hoy. Por eso estamos disponiendo a través de un decreto marco, un sistema que posibilite que los que hoy son beneficiarios de planes sociales puedan ser empleados en la actividad privada sin perder ese derecho. Necesitamos impulsar el empleo registrado. 3 actividades económicas ya han avanzado en cumplir ese objetivo. Primero, fue en la ruralidad, donde impulsamos que quienes tienen planes se conviertan en trabajadores rurales, tan importantes a la hora de cosechar. Después avanzamos en la misma senda con la construcción. Y ayer mismo dimos otro paso en el mismo sentido, con la actividad gastronómica y hotelera. Cambiar planes por empleo. Ese debe ser nuestro primer objetivo. De este modo, estaremos combatiendo frontalmente a la pobreza que hoy ha sumido a millones de familias argentinas. Nosotros siempre hemos cuidado el empleo formal. La asignación para el trabajo y la producción es una prueba cabal de lo que digo. Sostuvimos a miles de empresarios abonando parte de los sueldos de quienes allí trabajaban. Seguimos haciendo lo mismo hoy, aportando los repros en las actividades que aún necesitan del auxilio del Estado. Crear empleo es algo que también debemos abordar en forma conjunta. Debemos hacerlo sin estigmatizaciones. No debemos ver al trabajo como un costo, sino como una inversión. He oído en los últimos tiempos muchos reclamos para ponerle fin a las indemnizaciones por despidos. ¿Agua habrá? Se repite la idea una y otra vez de generalizar esquemas indemnizatorios que sirven a sectores que tienen una alta tasa de rotación de empleo y también de informalidad. La construcción o los textiles son ejemplos de lo que digo. Hasta aquí no hay ninguna evidencia que muestre el éxito de esas lógicas. Estos modelos siempre se inspiran en sistemas que existen en países nórdicos o en Australia. Y nos lo cuentan. Ahora, déjenme repasar con ustedes un poco esos sistemas. David Card acaba de recibir el Premio Nobel de Economía. Estudió precisamente los efectos de las indemnizaciones sobre la economía de Austria. Y concluyó que las indemnizaciones tienen efectos positivos. Lo más importante del aporte de Card es que demostró que el sistema laboral con mayor o menor flexibilidad en nada altera el comportamiento del trabajador. Así se concluye que no es cierto que los trabajadores con mayores derechos se vean incentivados a ser despedidos. Veamos qué pasa en los países nórdicos en esta materia, porque muchas veces son citados como ejemplos esos países nórdicos. Veamos lo que pasa en Finlandia. En Finlandia, por ejemplo, el despido sin causa está penado con entre 3 y 24 salarios. Y el sindicato debe intervenir en el conflicto de manera obligatoria. Las multas aplicadas por despidos arbitrarios llegan a los 35.000 euros. Y estas condiciones
se imponen a todas las empresas que tengan más de 20 empleados, es decir, a las pymes. En Dinamarca, los empleados fuera de convenio son protegidos ante el despido sin causa. Los costos indemnizatorios oscilan entre 6 y 12 meses de salario. Y en todos los casos, el sindicato debe intervenir en la solución del conflicto. En Noruega no hay indemnizaciones por despido sin causa. Es cierto, allí no hay indemnizaciones. Pero para que alguien pueda ser despedido, el empleador debe contar con la anuencia del empleado, con la anuencia de su abogado y con la anuencia del sindicato. En ese contexto, el empleado despedido invariablemente sigue cobrando su sueldo hasta que la justicia homologa la decisión del despido. Una economía que crece, produce y exporta necesita de una fuerza laboral bien paga y protegida en sus derechos. Eso es lo que creo. Con este sistema laboral se crearon en Argentina 4 millones de empleos entre el año 2002 y el año 2015. Las medidas de excepción que hemos tomado, la prohibición de despidos y la doble indemnización, deben ser entendidas de ese modo, como medidas de excepción, no como reglas. Han sido dispuestas en un momento único y no van a sostenerse en el tiempo. En el mismo sentido, hemos tomado varias de las medidas que ustedes, en este mismo seminario y en el documento de trabajo, han planteado. El plan Tesumo rebaja cargas patronales para las pymes y subsidia parte del salario para las empresas que tomen jóvenes de entre 18 y 24 años. La Ley de Economía del Conocimiento reduce cargas patronales en un 70% para todo el sector y también elimina retenciones a las exportaciones. Para el Norte Grande y San Juan y Mendoza eliminamos aportes patronales por 3 años en todos los sectores productivos, fomentando el desarrollo federal. Hemos reducido las contribuciones patronales en un 90 o 95%, según sea el caso, para las y los participantes de programas de empleo y formación profesional. Asimismo, para que Argentina retome su rumbo, debe resolver definitivamente el problema de la deuda que heredamos. En parte, hemos resuelto la cuestión acordando con los acreedores privados. Hemos preservado que el acuerdo no postergue a los más necesitados y le permita a Argentina poder recuperarse. Hemos ganado tiempo y logramos una reducción de la deuda de más de 37.000 millones de dólares. Ahora estamos discutiendo la deuda tomada con el Fondo Monetario Internacional. Se trata de un caso único en la historia del organismo. El préstamo dado a la Argentina en el año 2018 por 57.100 millones de dólares representó el mayor préstamo otorgado por el organismo a un país miembro. Ese año representó el 55% del total prestado por el Fondo Monetario Internacional a todo el mundo. Esa suma, 57.100 millones de dólares, era equivalente al 11% del Producto Bruto Interno de entonces. Y fue dado en un marco de fuga de divisas que contradijo los mismos estatutos del Organismo de Crédito Internacional. Como el crédito se contrajo bajo la modalidad del stand-by, ese crédito estamos obligados a pagarlo en un plazo no mayor de 3 años. Con lo cual, eso significa que en los 2 años que siguen, en el 2022 y en el 2023, Argentina está obligada a pagar en cada año más de 19.000 millones de dólares en concepto de capital e intereses. El Gobierno Nacional está discutiendo con el Fondo Monetario cómo se paga esa deuda. Necesitamos que las tasas que se aplican se reduzcan. Necesitamos ganar tiempo para poder empezar a pagar. Y necesitamos extender lo máximo posible los tiempos de cumplimiento de esa deuda. Como somos enérgicos en el debate con nuestros acreedores, solo demostramos seriedad.
Debemos resolver el problema de la deuda haciendo que la misma sea sostenible. Es decir, que no nos condene a la postergación de la Argentina. Debemos crecer, acumular reservas y empezar a cumplir. El problema de la deuda externa a Argentina y el problema de la deuda con el Fondo Monetario Internacional no es un problema del gobierno de Alberto Fernández, es un problema de la Argentina. El gobierno de Alberto Fernández tendría resuelto el problema, porque con el tiempo de espera que logramos para empezar a pagar, nosotros en nuestra gestión no tendríamos que pagar nada, pero dejaríamos un problema para la Argentina del futuro. Y el problema nuestro no es sacarnos el problema de encima, es resolver el problema de la deuda en la Argentina. Ese es el objetivo. Los que hoy proponen tomar más créditos para pagar esos créditos, en realidad son los mismos que generaron esa deuda y después dijeron reperfilarla para profundizar aún más la crisis. Nuestra decisión de encontrar un rápido acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es absoluta. Pero un rápido acuerdo no puede conducirnos a un mal acuerdo. Son dos cosas distintas. Vamos a seguir discutiendo hasta que estemos seguros que tendremos los recursos necesarios para poner de pie la economía argentina y garantizar el trabajo en nuestro pueblo. Solo a partir de allí comenzaremos a hacer frente a las obligaciones que hemos heredado. El crecimiento también nos enfrenta a una triste puja distributiva. Recomponer el salario real es una obligación que tenemos como sociedad. El ingreso de los trabajadores registra a partir del año 2016 una caída en el salario real que supera el 20%. Esta es una tarea que debemos imponernos cumplir. Los empresarios deben hacer su aporte. Hemos visto que en septiembre y en lo que va de octubre, el precio de los artículos de la canasta familiar se han incrementado de manera incomprensible. Debemos encontrar el punto de equilibrio para que esa suba de los precios cese. Queremos hacerlo de acuerdo con los industriales y las cadenas de comercialización. Pero todos deben saber que seremos inflexibles en esta materia. El pueblo argentino no puede ser víctima de la especulación y la ambición de algunos. Una sociedad donde unos pocos ganan y millones pierden no se parece a una sociedad, se parece más a una estafa. Confío en poder encontrar ese equilibrio en una mesa común donde se discuta la cuestión. En los últimos tiempos, a través del Consejo Económico y Social, hemos impulsado muchas medidas que fueron el resultado del acuerdo de los que producen, de los que trabajan y del Estado. La Ley de Economía del Conocimiento, el Plan de Electromovilidad Sustentable, el Plan Agrobioindustrial, el Plan Estratégico de Fomento a la Industria de la Construcción, el Plan para el Desarrollo de Gas e Hidrocarburos, el Proyecto de Ley de Compras para la Innovación del Estado, y el Plan Plurianual de Financiamiento para la Ciencia y la Tecnología son muestras de lo que podemos hacer juntos. Ese es el desafío. Recuperar la educación, recuperar la ciencia y la tecnología, poner a la Argentina y a su economía en pleno movimiento, hacer crecer nuestra economía, dar trabajo. Esa es nuestra obligación. Argentina necesita de empresarios que sean los primeros trabajadores. Debemos escucharnos, debemos debatir, encontrar acuerdos. Debemos entender que estamos todos en un mismo barco. La pandemia ya nos enseñó que nadie se salva solo. Necesitamos de esos empresarios, emprendedores, trabajadores, sin lobbies y con creatividad, sin especulación y con producción, sin codicia y con solidaridad. Enrique Shaw, alguien que ustedes siempre recuerdan, decía que una empresa es como un barco. El descuido de uno puede llevar a todos a pique. Pensemos la Argentina de este modo, porque de este modo podemos hacer una sociedad mejor. Muchas gracias a todos y todas.
gracias. Alberto, la verdad, Muchas gracias. nos honra con su presencia y muchas gracias por Muchas los gracias. mensajes. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Agradecemos al presidente y despedimos a Alberto Fernández y su presencia.